Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Shalom Aleichem. ¿Cuántos dioses existen realmente? ¿De cuántos dioses nos habla la Biblia hebrea o la Biblia cristiana? ¿Acaso habla solamente de uno, único Dios? ¿Cuáles son los dioses falsos? ¿Existieron esos dioses en el mundo, en el plano real? ¿Existieron en algún tiempo? ¿De qué manera existieron? Si es que existieron, ¿de qué manera son falsos? ¿O de qué manera pudieran ser verdaderos? Para esto tenemos que acudir al estudio, al análisis, a la investigación, utilizando para ello herramientas de las que nos aportan las ciencias bíblicas al servicio de la Biblia. Y es lo que hacemos desde este canal. Por lo tanto, la respuesta que tenemos desde las ciencias bíblicas, desde los contextos originales del Israel del mundo antiguo, de los hebreos, de los Javirus o Japirus, los hebreos, que luego pasaron a llamarse israelitas una vez que se conformaron como nación, como pueblo, en su primera oportunidad en el Sinaí. A partir de allí nace el pueblo de Israel, y antes teníamos los hebreos primeramente y luego Israel. Los hebreos fueron una población nómada que se desplazaba desde Mesopotamia, por toda la región de Mesopotamia, hasta Canaán, Egipto, Asiria. Por todos esos lugares ellos peregrinaban. Eran grupos nómadas los hebreos, los Javirus. Como un pueblo más de Mesopotamia, comparte muchos elementos que pudiéramos llamar religiosos, creencias, comparte creencias con los demás pueblos mesopotámicos, con los pueblos cananeos, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, comparten las deidades. Las deidades son las mismas. Los dioses de Canaán son los dioses a los cuales se refiere la Biblia hebrea. Entonces, Israel, como pueblo cananeo de origen mesopotámico, cuando escribe para darse una forma de código legal que va a configurar todo un ordenamiento de vida que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con lo laboral, lo económico, la salud, la educación, todas estas cosas. Para eso escribe Israel. Y por supuesto, también necesita unificar al pueblo, darle una unidad para que sea fuerte, para darle una fortaleza. Esto significa darle
una creencia común, que todos los israelitas compartan una creencia, una sola creencia, porque una sola creencia es lo que les da unidad, mientras que creer unos una cosa y creer otros otra cosa, lo que trae es división, confrontación y por supuesto debilidad frente a las demás naciones. Por eso lo importantísimo de darles una doctrina o un sistema por el cual todos se van a regir uniformemente. En la construcción de ese sistema, de esa doctrina, allí es donde se coloca primeramente los dioses, la creencia en los dioses. Pero ¿cuáles dioses? ¿Dioses originales? ¿Dioses propios de Israel? No. Dioses tomados de las otras naciones. Los escribas hebreos o israelitas, ellos van a comenzar a trabajar para darle uniformidad, para darle coherencia a esa doctrina, a ese sistema. Por lo tanto, van a ir haciendo modificaciones al sistema de manera de cada vez hacerlo más eficiente en sus objetivos de unificar al pueblo, de darle unidad al pueblo, pero no solamente de darle unidad, sino también de aportarles una historia, un sentimiento patrio, y que todas estas cosas sean las que resulten en la unidad y en la fortaleza del pueblo. Por eso es que ellos en primer lugar ensayan colocando los dioses. Allí hablan de dioses en plural. Labán tenía dioses que eran ídolos. Ídolos quizás eran de piedra, de madera, de plata o de oro. Estos ídolos eran los dioses de Labán. También Taré, el padre de Abraham, también tenía dioses. Entonces, en ese tiempo estaríamos hablando de lo que se conoció como el politeísmo. Los hebreos eran, en primer lugar, un pueblo politeísta, creyente en una variedad de dioses. Luego va a haber un cambio, se va a introducir un cambio. De politeísmo van a pasar a enoteísmo. Y el enoteísmo es un cambio de creencia, pues se va a seguir creyendo en dioses en plural, pero que uno de ellos es superior, es el padre de todos los demás dioses. Y esta creencia hoy se denomina enoteísmo. Entonces, un pueblo que era politeísta cambió, y ese cambio se nota en las escrituras hebreas. De ser politeísta pasó a ser enoteísta, de manera que lo que antes se escribía de forma politeísta, desde un contexto politeísta, empezó a escribirse ahora desde un nuevo contexto del enoteísmo. Pero aún no finaliza este proceso de edición, de evolución del pensamiento judío, del pensamiento hebreo, del pensamiento israelita, y va a empezar a introducir nuevos cambios.
Y el cambio tiene sus justificaciones. Porque cuando existían muchos dioses, cada quien tenía sus dioses personales y tenía preferencia. Por lo tanto, existían muchos cultos y las familias estaban divididas. Las que creían en un dios no aceptaban el otro dios o los dioses del vecino, porque para ellos eran dioses ajenos. No era que para ellos no existían, sí existían, pero no son los míos, son los tuyos. Y así no se podía unificar, no se podía crear unidad y fortaleza nacional. De allí que se pasó entonces a ensayar con el enoteísmo, que el pueblo todo creyera que sí, no les vamos a quitar sus dioses, y siguen existiendo los dioses, pero vamos a tener uno en común. Todas las familias, todos los habitantes, todos los que pertenecen al pueblo van a tener un Dios principal, el más alto de todos, el Altísimo. Y los otros van a seguir existiendo para que no haya peleas, para que no haya discusiones, que se les quitaron sus dioses. Van a seguir teniendo sus dioses, pero por lo menos vamos a estar unidos todos en la creencia de que hay uno que es superior. Entonces ese es el primer ensayo de unificar la creencia de la nación. La nación estaba dividida por diferentes cultos, por diferentes creencias. Entonces había una desunión, una división, una fragmentación de la población. Pero con el enoteísmo se mantienen sus dioses para que no haya conflicto, para que no haya desagrado del pueblo, pero se le lleva a la unión en la creencia de uno que es el Altísimo, el superior. El enoteísmo. ¿De dónde toman? ¿De dónde toman este modelo? ¿Es original de Israel o lo asimilaron de otros pueblos? La verdad histórica es que lo copiaron de una ciudad cosmopolita, donde se hablaba varios idiomas, donde se tenía diferentes tipos de escrituras, diferentes tipos de literatura y por supuesto diferentes dioses, pero que en esa ciudad se reconocía uno de ellos como el Altísimo, Elión. Elión es para esa ciudad, la ciudad de Ugarit, una ciudad ubicada en el territorio sirio, pero adyacente a Israel. Luego, Israel va a tomar este modelo de culto, de creencia de los ugarit o ugaríticos, y lo va a incorporar y va a empezar entonces el culto, la adoración y el reconocimiento de un Dios altísimo, Elión, el Shaddai, el Olán. Su nombre, Él. Y de allí viene el nombre del pueblo, Israel, Israel. Él no es un título. Él no se traduce como digamos, como un título, Dios como un título. Dios como un título no, sino como un nombre propio. Es el nombre propio de la divinidad. Él se traduce como luz. Su nombre significa luz, claridad, iluminación, luz. Es lo que traduce la palabra Él.
como nombre propio. De allí viene el Olán, Olán, cuyos orígenes y cuyos días son desconocidos. El Shaddai, Shaddai todopoderoso. El Ión, el Altísimo. Y así. Israel se mantuvo en esta creencia durante siglos hasta llegado el tiempo del regreso del exilio babilónico. Allí la gente va a cambiar de creencia, va a ser conducida a un nuevo cambio de creencia, pero también tiene unos porqués. Es verdad que la gente aceptaba uno solo como el superior, como el Altísimo, pero entonces las familias seguían divididas por la variedad de cultos. Y el culto no lograba concentrarse en una sola divinidad para darle una unión total al pueblo, que no estuviera dividido por muchos cultos, por muchas creencias. De allí entonces es donde nos viene el monoteísmo, que encuentra resistencia en Israel. Se niegan a abandonar los dioses para aceptar uno solo y negar todos los que durante siglos, durante milenios se han venido adorando, se le ha venido rindiendo culto. Entonces ahora, por un decreto real bajado desde el poder, por necesidades propias del poder mismo, todos estos dioses son negados y oficialmente ahora solamente existe un solo Dios. ¿Cuál es ese Dios? Ese Dios no va a ser el Dios El, que es el Dios del norte, porque la ciudad de Ugarit era una ciudad del norte y ese Dios era el Dios del norte. Ahora en su lugar se va a adoptar un nuevo Dios, que es un Dios del sur, el Dios del sur. Y este Dios del sur viene de Madián, viene de Sheir, del monte Parán, Y por supuesto es el Dios que se revela en el Sinaí y que luego va a ser conocido con la sigla YHWH, Yud-Hei-Vav-Hei, cuyo sonido desde el punto de vista de la lingüística es Yahu. Ahora, ¿qué van a hacer los escribas con estos dos dioses, el Dios del norte y el Dios del sur, para que se conformen como un solo, como una sola deidad, como un solo Dios? ¿Qué van a hacer los escribas? Fusionan estos dos nombres, el nombre El con el nombre Yahu, el nombre del Dios del norte fusionado con el nombre del Dios del sur, y entonces crean un solo Dios. Crean un solo Dios, y allí comienza entonces a levantarse el culto a el Yahu, la fusión de los dos nombres. Por ejemplo, en español, en las traducciones del español, vemos claramente esta fusión.
Jehová el Shaddai. Jehová el Shaddai. Jehová es una mala traducción de Yahú. Y el Shaddai es el Dios el Dios del norte. Entonces cuando dicen Jehová el Shaddai, hay una fusión de los dos nombres, del nombre Yahú con el nombre El. Y allí se está creando una sola deidad, producto de la fusión de estos dos nombres. Esto tenemos nosotros que saberlo, pero para ello tenemos que seguir profundizando y revisando en la historia, en todas las evidencias que nos aporta las ciencias bíblicas, la arqueología. Nos falta saber una cosa: ¿qué eran aquellos dioses? ¿Qué fueron ellos? ¿Fueron espíritus? ¿Fueron seres físicos que caminaron sobre la tierra? ¿O fueron simples objetos de oro, plata, madera? ¿Qué fueron ellos? En la próxima entrega vamos a responder esta pregunta. Y Abacados te bendiga y te guarde. ¿Quieres más información? ¿Quieres estudiar con más profundidad? Entonces adquiere esta obra en PDF. Los Elohim, toda la verdad histórica sobre los dioses. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Shalom Urahot.